tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cómo se encontró la cruz en la que murió nuestro Señor Jesucristo. En nuestra sección infantil, el cuento Reconociendo la Voz. El pequeño Alejandro acompañó a sus padres a visitar a unos viejos amigos. Al llegar a la casa llamó su atención un hermoso perrito blanco. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús se presenta como la puerta de las ovejas. En el Santoral te hablaremos de los apóstoles Felipe y Santiago el Menor. Y el mago Frank y su conejo Blas nos harán reflexionar con su divertida cápsula. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Carta a mi hijo. Hijo mío, hace poco, abriendo el libro de mis recuerdos, encontré una carta que escribí para ti antes de conocerte, antes de hacer realidad mi sueño de adolescente. En aquel entonces te materialicé para escribirte estos deseos y hoy que estás conmigo, no he dudado en volver a escribirte. Cuando pensé en ti, sembré un árbol con la intención de que juntos nos cobijáramos bajo su sombra refrescante y platicáramos sobre tus triunfos y derrotas. Cuídate del mañana. Está lleno de promesas. Aun cuando se afirme que el mañana no existe y que solo es fantasía, a pesar de todo, siempre habrá un mañana en tu vida y probablemente esté lleno de engaños, de mentiras, falsedades, intrigas, maldades, desengaños y traiciones. Mientras tanto, hijo, disfruta de tu presente, de tu mundo de inocencia y candor. Si el Creador te permite crecer, entenderás la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces comprenderás los errores de mi vida. Da gracias a Dios, porque cada día te permite arrancar una hoja al calendario de tu vida. Esto fortalecerá tu espíritu y estarás en comunión con Él. Nunca acuses ni señales al azar. Practica exámenes de conciencia. Así tendrás menos posibilidades de castigar a inocentes o de liberar a los culpables. Cuando alguien deposite en ti una semilla, abrígala, aliméntala, dale calor. De esa forma, quien en tu ser la haya depositado, estará seguro de cosechar lo que sembró. Además, pequeño mío, no defraudes a los tuyos para que no te sientas defraudado. Recuerda que la gratitud, el respeto, el cariño, la nobleza, la sencillez y la humildad son los valores más sagrados que todo hombre debe conservar. Escucha la voz de la experiencia. Muchos tendrán algo que contarte. Esto te permitirá analizar los errores y tendrás más posibilidades de triunfar. Hoy no eres más que un débil pajarillo. Cuidaremos de tus alas para que cuando surques el horizonte de la vida, ninguna tempestad borracha de aire juegue contigo. Algún día recorrerás el mundo y estarás preparado para enfrentarlo con valentía y decisión. Así, pequeño mío, cuando contemples en el cielo a los pajarillos, cuando siempre los veas volar, recuerda que cuando eran unos indefensos polluelitos, sus padres los enseñaron a volar. Cariñosamente, tu padre, tu amigo, tu todo.
Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, no podemos sino dar gracias a Dios porque nos ha concedido un día más de vida, un domingo más de vida y un mes que estamos a punto de terminar. Pero sobre todo porque nos concedió algo maravilloso, el haber tenido una etapa llamada infancia, llena de sueños, llena de educación, llena de acompañamiento. Es cierto, como todo en la vida, con algunos problemas, pero también los problemas nos ayudan a crecer, a ser más fuertes, a ser reflexivos, a corregir el camino. Y precisamente por esto, por la etapa de la infancia, hoy quiero felicitar a todos, porque todos llevamos un niño dentro, que tenemos que permitir que viva en forma sana, que cure sus heridas, pero también a todos los niños y niñas que escuchan este programa. Y agradecerles también porque el pasado martes muchos llegaron a la parroquia de San Cosme con un juguetito, con algo de ropa, con algunos dulces, para precisamente hoy, a través de la Fundación de la Inmaculada con el hermano Faustino, poder hacer que algunos niños tengan un día muy feliz. Felicidades de verdad a todos los niños y recordemos lo que Cristo dijo: dejen que los niños se acerquen a mí. ¿Por qué? Porque de quienes son como ellos y de ellos es el reino de los cielos. ¿Será que un niño tiene menos pecados que un adulto? ¿Será que un niño confía más en su padre, como nosotros debemos confiar en Dios, que un adulto? ¿Será que los niños saben reconocer más fácilmente sus errores, son menos soberbios? ¿Será que los niños no discriminan, que saben compartir más los juegos y todo con los compañeros? ¿O será también porque los niños tienen siempre un corazón y una visión mucho más llenas de luz? Bueno, por tantas y tantas cosas seguramente Cristo dijo: dejen que los niños se acerquen a mí. Y hacer que un niño crezca con tristeza, con enojo, con violencia, con discriminación, es impedirle que se acerque a Dios. En cambio, ayudar a que un niño tenga un camino sano de crecimiento es ayudarle a que se acerque a Dios y sobre todo educándolo también en la fe. No hay que darle solamente el alimento corporal, sino también la fe. Pero vamos a un breve corte y al regreso el cuento. ¿Están contentos, chicos? ¡Claro, Mickey! ¡Claro, Mickey! Muy bien, vamos a comenzar nuestro viaje, donde chicos y grandes aprenderemos y conoceremos muchas cosas, guiados por nuestro gran amigo. Sí, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Esto es Resonancias de Fe, un programa que también nos encanta a las niñas y a los niños. El patito feo. En una hermosa mañana de verano, los huevos que había empollado la mamá pata empezaban a romperse uno a uno. Los patitos fueron saliendo poquito a poquito, llenando de felicidad a los papás y a sus amigos. Estaban tan contentos que casi no se dieron cuenta de que un huevo, el más grande de todos, aún permanecía intacto. Todos, incluso los patitos recién nacidos, concentraron su atención en el huevo, a ver cuándo se rompería. Al cabo de algunos minutos, el huevo empezó a moverse. Y luego se pudo ver el pico, luego el cuerpo y las patas del sonriente pato. ¡Ah! Era el más grande y, para sorpresa de todos, muy distinto de los demás. Y como era muy pero muy diferente, todos empezaron a llamarle el patito feo. La mamá pata, avergonzada por haber tenido un patito tan feo,
le apartó con el ala mientras daba atención a los otros patitos. El pobre patito feo empezó a darse cuenta de que allí no le querían, y a medida que crecía, se ponía aún más feo y tenía que soportar las burlas de todos. Entonces, en la mañana siguiente, muy temprano, el patito decidió irse de aquella granja triste y solo. El patito siguió un camino por el bosque hasta llegar a otra granja. Allí, una vieja granjera le recogió, le dio de comer y beber, y el patito creyó que había encontrado a alguien que le quería, pero al cabo de algunos días se dio cuenta de que la vieja era mala y solo quería engordarle para transformarlo en un suculento platillo. El patito salió corriendo como pudo de allí, pero el invierno había llegado, y con él el frío, el hambre y la persecución de los cazadores para el patito feo. Todo aquel tiempo lo pasó muy mal, pero pudo sobrevivir hasta la llegada de la primavera. Los días pasaron a ser más calurosos y llenos de colores, y el patito empezó a animarse otra vez. Un día, al pasar por un estanque, vio las aves más hermosas que jamás había visto. Eran elegantes, delicadas, y se movían como verdaderas bailarinas por el agua. El patito, aún acomplejado por la figura y la torpeza que tenía, se acercó a una de ellas y le preguntó si podía bañarse también en el estanque. Y uno de los cisnes le contestó: «Pues claro que sí, tú también eres uno de los nuestros». Y le dijo el patito: «¿Cómo que soy uno de ustedes? Yo soy feo y torpe, todo lo contrario de ustedes». Pero ellos le dijeron: «Mira tu reflejo en el agua del estanque y verás cómo no te engañamos». El patito volteó al agua y se miró, y lo que vio lo dejó sin habla. Había crecido y se había transformado en un precioso cisne, y en aquel momento supo que jamás había sido feo, solamente distinto a los demás patitos. Él no era un pato, sino un cisne. Y así, nuestro amigo, el nuevo cisne, se unió a los demás y vivió feliz para siempre. Resonancias de Fe. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia? ¿Cómo se formó esta? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. De venta exclusiva en la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, o pregunta por los envíos y la versión digital a través de WhatsApp en los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Reconociendo la voz. El pequeño Alejandro acompañó a sus padres a visitar a unos viejos amigos. Al llegar a la casa, llamó su atención un hermoso perrito blanco. ¡Mira, mamá! ¡Qué perro tan bonito! El animalito seguía con mucha precisión las órdenes de su dueño. Peluchín, siéntate. Ahora súbete a la silla. Con diversas órdenes, el perrito se metía a su casita, daba vueltas, se echaba o se hacía el muerto. Bastaba una orden precisa para que el perrito hiciera muchas gracias.
Alejandro se quedó con la boca abierta y comentó: Nunca había visto un perro tan obediente. Mientras los adultos platicaban en la sala, él salió al jardín a buscar al obediente perro. Cuando lo encontró, comenzó a darle órdenes. Échate. Da la vuelta. Hazte el muertito. Pero por más órdenes que le daba, el animal no le hacía caso. Entonces comenzó a gritarle, pero el perro lo ignoró y terminó por meterse a su casita de madera. Alejandro regresó visiblemente molesto a donde se encontraban los adultos. Cuando su papá lo vio, le preguntó: ¿Qué te pasa? Alejandro le contestó con enojo: ¡Ese perro es un tonto! El dueño de la casa escuchó su respuesta y se quedó extrañado. Entonces lo cuestionó: ¿Por qué dices que mi perrito es un tonto? ¿Acaso no lo viste hacer muchas cosas? Te aseguro que ese perrito es muy listo. Alejandrito se confundió por ese comentario y dijo: Si es listo, ¿por qué no siguió mis órdenes? Todos los adultos se rieron porque comprendieron lo que sucedía. La mamá del niño tomó la palabra para explicarle al chiquillo la aparente desobediencia del perro. Le dijo: Mira, Alejandro, el animalito es muy listo. Tan listo que solo hace caso a la voz de sus dueños. Como no conoce tu voz, no te obedecerá ni te seguirá aunque le des miles de órdenes o subas el tono de tu voz. ¿Por qué actúa así? Porque la voz de sus amos se le ha hecho familiar. Se ha acostumbrado a escucharla. Sabe que la persona que le habla es la misma que lo cuida, que le da de comer y en la que puede confiar. Por eso, cuando escucha una voz distinta o desconocida, no la obedece porque no le tiene confianza. No sigue la voz de desconocidos. Desconfía tanto de voces extrañas que huye de ellas o se pone a la defensiva ladrando. La mamá volvió a intervenir en la charla. Te voy a poner un ejemplo. Aunque tú no eres un animalito, sin embargo actúas como el perrito de esta casa. ¿Por qué dices eso? Para que veas que no miento, te voy a hacer unas preguntas. Cuando tu papá y yo te llamamos, ¿nos haces caso? El niño respondió afirmativamente y la mamá continuó: Lo haces porque conoces nuestra voz. Sabes que somos tus padres. En cambio, si escucharas la voz de un extraño que te pidiera abrir la puerta de la casa, ¿lo harías? Alejandro contestó muy seguro: No le haría caso porque ese desconocido podría ser un ladrón o alguien que pretenda hacerme daño. El papá del niño reafirmó la enseñanza de su madre. En ese caso, estás actuando como el animalito. Reconoces la voz de quienes te quieren y cuidan. Confías en esas voces porque sabes que nunca te harían daño. En cambio, no sigues la voz de un desconocido, ni le haces caso porque no sabes qué quiera de ti. Alejandrito sonrió y dijo: Gracias por la explicación. Ya entendí. Luego regresó nuevamente al jardín. Pasó ahí largo tiempo acariciando al perrito y hablándole con cariño. Horas más tarde, los adultos también salieron al jardín y vieron con sorpresa que el perrito seguía las órdenes de Alejandro. Échate. El niño, visiblemente feliz, les dijo: Este perrito ya entendió que quiero ser su amigo. Por eso reconoce mi voz y me sigue. Cuando terminó la visita, Alejandro y sus padres asistieron a la misa dominical. Les tocó escuchar el Evangelio de San Juan que dice: Yo soy el buen pastor. Las ovejas me siguen porque escuchan y reconocen mi voz. Mis ovejas no escuchan a los ladrones y bandidos porque saben que no las aman. Yo he venido para que mis ovejas tengan vida en abundancia. Alejandro comprendió aquellas palabras y por la noche, poco antes de dormir, le dijo a su mamá: Hoy fue un hermoso día. Aprendí que los perritos reconocen a su dueño. Los siguen porque saben que se preocupa por ellos y les ofrece lo mejor. Pero también aprendí que nosotros somos como perritos u ovejitas, que reconocemos a un Dios amoroso que se preocupa por nosotros. Por eso lo amamos y lo seguimos, porque escuchando su palabra tendremos una vida mejor y también la vida eterna.
Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Queridas hermanas, hermanos, en todo el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, se nos habla de Jesús como buen pastor, y la representación más constante de Cristo que hicieron los primeros cristianos en las catacumbas es la del buen pastor. Sin embargo, para personas de ciudad que pocas veces visitan el campo o que no conocen nada de la vida pastoril, no es fácil saber cuáles son las características de un buen pastor, ni la respuesta o el comportamiento que tienen las ovejas ante él. Vamos a conocerlas. El buen pastor entra por la puerta del corral de las ovejas y no por otra parte, o en la oscuridad como lo hace el ladrón o un bandido. Esto significa que un buen pastor es recto, honesto y no se anda con trampas o engaños. ¿Cuántas veces hemos encontrado a falsos pastores que engañan falseando lo que dice la Biblia, como aquellos que dicen que solo se van a salvar 144,000 personas, o que dicen que la Virgen María no fue virgen para enseñar cosas contrarias a la Biblia? El buen pastor llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera del corral. Esto significa que un buen pastor convive con sus fieles, los conoce y sabe de sus problemas. Sacarlos del corral significa ayudarles a buscar buenos pastos, es decir, una vida mejor. El buen pastor se pone al frente de las ovejas y éstas lo siguen, pues conocen su voz. Las ovejas solo siguen la voz de quien conocen y les ha brindado confianza. Un buen pastor es digno de confianza. El buen pastor da la vida por sus ovejas. A ejemplo de Cristo, que fue capaz de entregarse en la cruz por sus fieles, hay muchos sacerdotes que diariamente entregan su vida en el servicio, sin importarles muchas veces su edad avanzada o su enfermedad. Sacerdotes que trabajan en lugares difíciles, en las ciudades o en zonas complicadas en las misiones. El buen pastor se preocupa por otras ovejas que no están en este rebaño y las atrae para formar un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Esto significa que un buen pastor no se contenta con los fieles que ya acuden a su iglesia, sino que, como dice el Papa Francisco, también se preocupa de los alejados o de los que por alguna razón dejaron de acudir. El buen pastor protege y abraza a sus ovejas y no permite que sean arrancadas de su mano. Esto significa que un buen pastor educa y ayuda a los fieles para que se mantengan en la iglesia fundada por Cristo y no cambien de religión, pero también se preocupa de que no sean arrancados por los vicios o la delincuencia.
Por eso las ovejas tienen los oídos bien abiertos para escuchar con atención la voz de su pastor. Son fieles a su pastor y no hacen caso a voces desconocidas. Conocen a su pastor y están unidas íntimamente a él. Siguen a su pastor con fe y confianza. La imagen del buen pastor y las ovejas puede quedarse en una simple imagen sentimental o algo melosa. Por eso es importante reconocer los retos y compromisos que tienen tanto el pastor como las ovejas para mantener el rebaño unido y a salvo. Los ladrones y bandidos están a la espera del mejor momento para alargar la mano y robar. No hay que tener miedo. Jesús es el buen pastor y si lo seguimos como ovejas amadas por Él, ya sabemos qué hacer, tener confianza en Él, escuchar su voz en la Sagrada Escritura y prepararnos para gozar de una vida mucho mejor. Y listo el equipo para hablar de los santos y santas de la semana. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El día 30 se celebra a San Pío V, Papa, que instituyó la fiesta del Rosario. También se celebra a los mártires Jaime, Amador y Ludovico. Y también se celebra la consagración de las catedrales de Apatzingán, Michoacán, y la de Nayarit. Durante todo el mes de mayo se celebra el mes dedicado a la Virgen María con el clásico ofrecimiento de flores en muchas parroquias, por lo que los invitamos a que continúen con esta hermosa tradición y si no es posible que lo hagan todos los días en sus parroquias, por lo menos el domingo durante algún momento de la mañana o de la tarde. El 1 de mayo se celebra a San José Obrero y a San Benito Cotolengo. Este santo nació en Italia, cerca de Turín, en 1786. Se hizo famoso por haber fundado el hospital llamado La Divina Providencia, donde se asiste a más de 10,000 enfermos y no se llevan cuentas de dinero. Fue sepultado un 1 de mayo. El 2 de mayo es día de las Mafaldas, sí, como la niña de las historietas cómicas. Santa Mafalda fue reina de Castilla. También se celebra a San Germán, pero sobre todo a San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia que murió en el año 373. Atanasio significa inmortal. Fue desterrado 5 veces por defender su fe y su religión. San Atanasio nació en Alejandría, Egipto, hacia el año 297. Cuando todavía era un niño, presenció el martirio de su obispo Pedro de Alejandría y de otros cristianos, ya que en aquel tiempo el Imperio Romano perseguía a los cristianos, les quitaba sus bienes y les daba muerte. Afortunadamente, un poco después, en el año 313, el emperador Constantino declaraba el fin de la persecución contra los cristianos y el inicio de la libertad religiosa. Pero la persecución religiosa no fue el único problema que vivió Atanasio. En aquel tiempo había un hombre llamado Arrio, que predicaba el arrianismo, doctrina que enseñaba que Jesucristo no era Dios, sino solamente un humano. Y muchos lo siguieron porque les convenía. Decían que si Cristo no era Dios, sino un simple hombre, entonces no era necesario seguir ni sus enseñanzas ni sus leyes. Esto les hacía llevar una vida más fácil y muy disipada. Y como pueden comprender, esto era muy delicado. Imagínense, amigos radioescuchas, si Jesucristo no fuera Dios, nuestra religión sería vana, pues estaríamos adorando a un simple hombre, y un hombre no le resuelve los problemas a nadie. Por eso, para evitar estas confusiones o errores, en nuestro credo decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Para que no hubiera confusión en estos puntos, en el año 325, todos los obispos de aquel tiempo tuvieron una reunión que fue el primer concilio, el concilio de Nicea, y declararon que Arrio no podía ser admitido como cristiano. Algunos emperadores que no aceptaban que Cristo fuera Dios expulsaron a Atanasio de su territorio durante 17 años. San Atanasio fue el obispo más famoso de su siglo y murió un día 2 de mayo a los 76 años. El 4 de mayo la iglesia celebra a los apóstoles Felipe y Santiago el Menor. Felipe nació en Betsaida, en Galilea. Y sobre el primero, el Evangelio nos recuerda que el día de la multiplicación de los panes, antes de hacer el milagro, Jesús le preguntó a Felipe:
¿cómo podremos conseguir pan para tanta gente? Y también recordemos que en la última cena, este fue el apóstol que le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió: Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. El día de Pentecostés, Felipe recibió junto con los otros apóstoles y la Virgen María al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. La tradición dice que después de Pentecostés se fue a evangelizar en el Asia Menor, cerca del Mar Negro, y se dice también que hizo grandes milagros como resucitar a un muerto. Por predicar y defender su fe, fue martirizado y murió crucificado. Por su parte, el otro apóstol, Santiago el Menor, es llamado así para diferenciarlo del otro apóstol, Santiago el Mayor, que se representa con un caballo. Santiago el Menor era de Caná de Galilea. Su padre se llamaba Alfeo y era familiar de nuestro Señor. Es llamado en la Biblia el hermano de Jesús, no porque fuera hijo de la Virgen María, la cual no tuvo sino un solo hijo, Jesucristo, sino porque en la Biblia se le llama hermanos a los que provienen de un mismo abuelo, a los primos, tíos y sobrinos. Santiago era primo de Jesús, hijo de alguna hermana de la Virgen María. Ejemplo de esto es que en la Biblia se lee que Abraham llamaba hermano a Lot, pero Lot era su sobrino. También se lee que Jacob llamaba hermano a Labán, pero Labán era su tío. Así que el decir que alguno era hermano de Jesús no significa que María tuvo más hijos, sino que estos llamados hermanos eran simplemente familiares, primos, etc. El apóstol Santiago tuvo la fortuna de recibir una de las apariciones de Jesús. Murió asesinado por los que no creían en Cristo, quienes lo lanzaron a un precipicio. Este apóstol escribió una carta o epístola que se encuentra en la Biblia con el nombre de Carta de Santiago. Se encuentra, si usted la quiere leer, casi al final de la Biblia. En esa epístola o carta, el apóstol dice frases tan importantes como estas: si alguien se imagina ser persona religiosa y no domina su lengua, se equivoca y su religión es vana. O también esta otra: oh ricos, si no comparten con el pobre sus riquezas, prepárense a grandes castigos del cielo. Una más: si alguno está triste, que haga oración. Si alguno se enferma, que llamen a los presbíteros y lo unjan con aceite santo, y esa oración le aprovechará mucho al enfermo. Y escuchen bien, amigos, de esta frase tomó la Iglesia la costumbre de hacer el sacramento de la unción de los enfermos. La frase más famosa de la Carta de Santiago es esta: la fe sin obras está muerta. Es una frase que les disgusta mucho a los protestantes porque ellos enseñan todo lo contrario. Ellos dicen que para salvarse no hacen falta las buenas obras, sino solamente la fe. Pero el apóstol Santiago sabía mucho más que ellos y repite que sin buenas obras la fe queda muerta. El 5 de mayo se celebra al arzobispo San Antonino. Su nombre era Antonio, pero desde muy joven fue llamado Antonino a causa de su pequeña estatura y de su bondad y amabilidad. Entró a la orden de los padres dominicos y siempre fue muy generoso. Se cuenta que en cierta ocasión vendió la única mula que tenía para viajar, y el dinero que obtuvo por la venta lo repartió entre los más pobres. El comprador de la mula se la volvió a regalar, y después de varias veces se repitió esta curiosa venta y el subsiguiente regalo. Antonino fundó el famoso convento de San Marcos en Florencia y encargó al célebre pintor Fray Angélico que embelleciera sus paredes con pinturas al fresco. Por eso este convento se considera actualmente un museo. Fue un buen predicador y escritor. Hizo muchas obras de caridad como la de los pobres vergonzantes, que consistía en ayudar a aquellos que, habiendo tenido antes una buena situación económica, habían caído en extrema pobreza. Y es que a muchos ricos que se habían convertido en pobres les daba mucha pena, vergüenza pedir, y esto hacía que vivieran una situación muy pero muy delicada. Y este hombre Antonino les ayudó para que no pasaran vergüenzas. El 6 de mayo la iglesia celebra a Santo Domingo Sabio, patrono de los acólitos y los niños estudiantes. Domingo fue alumno de San Juan Bosco, nació en Italia y siempre manifestó un corazón generoso, tanto que en la víspera de su primera confesión le pidió perdón a su mamá por todos los disgustos que le habían ocasionado sus defectos infantiles. A los 12 años, Domingo le pidió a San Juan Bosco que lo admitiera gratuitamente en el colegio que el santo tenía para niños pobres. Cuando fue aceptado, le dijo a Juan Bosco: yo seré el paño y usted el sastre. Haremos un buen traje de santidad para obsequiárselo a nuestro Señor. Tenía gran amor a la misa y al Santísimo Sacramento.
Siempre se ganó el premio de compañerismo por votación popular entre los 800 alumnos de la escuela. Los compañeros se admiraban de verlo siempre tan alegre, tan amable y tan servicial con todos. Y él repetía: la santidad se demuestra con la alegría. Había aprendido bien de su maestro Juan Bosco, al que nunca se le veía triste aunque tuviera salud deficiente y grandes problemas. Los biógrafos de Juan Bosco dicen que solo lo vieron apesadumbrado cuando Domingo Sabio tuvo que abandonar la escuela. Los médicos le habían dicho que estaba tosiendo demasiado, que se encontraba demasiado débil para seguir estudiando y que tenía que irse por unas semanas a descansar en su pueblo. En aquella escuela se acostumbraba a rezar en el retiro mensual un Padre Nuestro por el alumno que habría de morir primero. Domingo les dijo a sus compañeros: el Padre Nuestro de este mes será por mí. Nadie se imaginaba que aquello sería cierto. Cuando Dominguito se despidió de su santo educador, que en solo 3 años de bachillerato lo había llevado a un alto grado de santidad, los alumnos que lo rodeaban dijeron: parece que don Bosco va a llorar. El 9 de marzo de 1857, cuando Domingo estaba por cumplir apenas 15 años, se confesó, comulgó y recibió la unción de los enfermos. Luego llamó a su papá para que le rezara oraciones del devocionario junto a su cama. Cerca de las 9 de la noche exclamó: «Papá, qué cosas tan hermosas estoy viendo», y con una sonrisa expiró con gran tranquilidad. A los 8 días de su muerte se apareció a su papá y a San Juan Bosco y les dijo: «Lo que más me consoló a la hora de la muerte fue la presencia de la Santísima Virgen María. Recomienden a todos que recen mucho y con gran fervor». Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. El 3 de mayo se celebra el Día de la Santa Cruz y para profundizar en el tema, recordamos que la pena de crucifixión fue utilizada antes de Cristo por los romanos, persas y otros grupos militares para castigar ejemplarmente a sus enemigos. En tiempo de Julio César, allá por el año 59 a.C., se consideraba tan infame esta pena que primero se asesinaba a los sentenciados y luego se les colgaba de la cruz. Años después, bajo el mando de César Octavio Augusto, por el 27 a.C. al 14 a.C., ya se crucificaba a personas vivas para exhibirlas y deshonrarlas públicamente. Ante esta pena, los condenados sucumbían de cansancio y asfixia después de varias horas de martirio. Cristo fue ejecutado en la época del emperador Tiberio, estamos hablando del año 1437 después de Cristo. Su agonía no fue muy larga, pero sí dolorosa porque los clavos en manos y pies le provocaron una hemorragia constante y un impedimento para respirar. Como sabemos, estuvo crucificado desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, pero no fue el único ni el último crucificado. Poco después fueron ejecutados en cruz los apóstoles Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé y probablemente Judas Tadeo. La pena de crucifixión fue abolida hasta el siglo IV, cuando el emperador Constantino abolió también la persecución contra los cristianos. El historiador Eusebio de Cesarea cuenta que Constantino era pagano, pero antes de una importante batalla, tuvo una revelación en la que veía una cruz y escuchaba una voz que le decía: «Con este signo vencerás». Interpretando la visión como una señal de sus dioses, mandó colocar la cruz en las banderas de sus batallones y obtuvo la victoria. Después de esto, Santa Elena, madre del emperador que se había convertido al cristianismo, viajó a Jerusalén con el propósito de encontrar la cruz de Cristo. Después de muchas excavaciones en el lugar donde Cristo fue crucificado, encontró el 3 de mayo 3 cruces. Con el deseo de saber si alguna señal especial le indicaba cuál era la cruz que había utilizado el Salvador, las acercó a una persona agonizante y con una de ellas la persona sanó instantáneamente. Entonces Elena y el obispo de Jerusalén llevaron la cruz en procesión por toda la ciudad, y en el camino vieron a una viuda que llevaba a su hijo a enterrar. Acercaron la cruz al difunto y éste resucitó. La tradición afirma que así descubrió cuál era la vera cruz o verdadera cruz de Cristo. Y así un fragmento de ella se dejó en Jerusalén y otro se trasladó hasta Roma, donde se sigue venerando.
En ambos lugares se construyeron rápidamente hermosos templos en su honor. Cuenta una leyenda que cierto día un albañil cayó de lo alto y se mató, pero al ser tocado con la santa reliquia, revivió. La construcción rápida de los santuarios en honor de la cruz y el milagro del albañil hicieron que cada 3 de mayo los constructores o albañiles coloquen una cruz florida en sus construcciones, agradeciendo a Dios su trabajo y pidiéndole la protección divina. Pero más allá de estos puntos, el Salmo 127 nos dice: si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Esto significa que ninguna construcción material o humana tiene sentido, firmeza y seguridad sin Cristo. Y llega el momento de escuchar al mago Frank y al travieso conejo Blas. Esto es Palabras Mágicas con el mago Frank y su conejo Blas. Hola a todos, ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre quiero mandar un saludo a todo el mundo. Sí, un saludo a todo el mundo, menos a uno. Ay, Blas, aquí no quieres saludar al Padre José. ¿Y eso por qué? Porque me dijo que el 30 de abril es Día del Niño. ¿Y eso qué tiene de malo? Que me dijo que era Día del Niño, pero no me dijo de qué niño. Blas, pues de todos los niños. ¿Y de las niñas no? Sí, Blas, de los niños y de las niñas. ¡Qué coincidencia! El 30 de abril también es Día del Conejito. ¿Y nada más del conejito? Bueno, también de la conejita. Ya ves, Blas, mira, para ponerlo en forma general, es Día de todos los infantes. ¿De todos los infantes? Sí, Blas, de todos los infantes. Y dice la Constitución, sin importar raza, género, religión, origen étnico o cualquier otra condición. Muy bien. Bueno, y ahora que ya sabes esto, ¿ya vas a saludar al Padre José? No, mejor quiero saludar a Pedro. ¿A qué Pedro? ¿Cómo que a qué Pedro? Dijiste que era día de todos los infantes. Y Pedro es infante. Ay, Blas, mira, ¿qué te parece que las palabras mágicas hoy sean el Día del Niño? ¿Y eso para qué? Para que entiendas, Blas, que el Día del Niño es el día de todos los infantes. Aquí en México se considera infantes a los niños de 0 a 6 años. Pues yo conozco un infante de 30 años. Mira, eso no puede ser. Claro que sí, es un infante de marina. Ay, Blas, eso es otra cosa. Mira, en términos legales, la infancia es de 0 a 6 años, la niñez de 7 a 11 años y de 12 a 17 son adolescentes. ¿Y qué tienen que ver los adolescentes con el Día del Niño? Bueno, Blas, hay un tratado internacional que dicta que hay que cuidar los derechos humanos para los niños, o mejor dicho, para todos los menores de 17 años. Ah, ya entendí. Bueno, y ahora que ya entendiste, ¿ya vas a saludar al Padre José? No. ¿Por qué no, Blas? Porque me dijo que también lo felicitara a él. Pues claro, Blas, es que el Padre José lleva un niño dentro. Frank, te voy a acusar con el Padre José que andas diciendo que está embarazado. Blas, ¿cómo crees que voy a decir eso? Lo acabas de decir. Dijiste que el Padre José lleva un niño dentro. Blas, es una forma figurada de hablar. Mira, dime, ¿cómo son los niños? Los niños son juguetones. El Padre José es juguetón. Los niños son alegres. El Padre también. Los niños son muy creativos. El Padre también. Los niños se hacen pipí en la cama. El Padre también. Ay, ahora sí te voy a acusar con el Padre que antes diciendo que se hace pipí en la cama. No, Blas, yo no dije eso. Lo que pasa es que me cambiaste el tema muy bruscamente. Bueno, ya. A ver, pero dime, ¿quién inventó el Día del Niño? Bueno, Blas, después de la Segunda Guerra Mundial quedaron muchos niños huérfanos, así que fue tarea de muchos países encontrar la forma de protegerlos, y en el año de 1959, la Organización de las Naciones Unidas estableció el Día del Niño y publicó una serie de normas
que conocemos como los derechos de los niños. ¿Y cuáles son esos derechos? Bueno, Blas, son varios. Por ejemplo, el derecho a la educación. ¡Ay, qué bueno! Porque luego hay unos niños bien groseros. No, Blas, me refiero a la educación escolar. Pero déjame decirte una cosa. Así como tienen derechos, también tienen obligaciones. ¿Cómo cuáles? Bueno, si tienen derecho a la educación, pues tienen la obligación de ir a la escuela. ¡Ay, qué chiste! ¿Cómo que chiste? Bueno, yo voy a la escuela, pero no entro. No, Blas, pues debes de entrar. ¿Y qué otro derecho hay? Bueno, pues tienen derecho a un nombre y a una familia. Bueno, yo me llamo Blas, pero no tengo familia. ¿Cómo que no tienes familia? Es que soy adoptado. Sí, Blas, yo te adopté y eso nos hace familia, porque hay familias de sangre y familias de corazón. Los niños tienen derecho a jugar, pero también tienen la obligación de levantar sus juguetes. Pues yo no los levanto. ¿Y eso por qué? Porque no tengo. Yo juego contigo y ni modo que a ti te deje tirado. Ay, Blas, bueno, hay el derecho a la salud. No, los niños no dicen salud porque se emborrachan. Blas, me refiero a que tienen derecho a la salud, hospitales, medicinas. Ay, ajá. Y si no cumplen, ¿a quién le reclamas? Bueno, Blas, pues hay dependencias especiales para eso, pero ahorita el tema es que hay que proteger a los menores de la violencia, la discriminación, la marginación, y por eso, ¡que vivan los niños! ¡Sí, que vivan! ¿Ahora sí ya vas a saludar al padre José? No. ¿Por qué? Porque ya mejor me despido de él y nos escuchamos en las próximas Palabras Mágicas. Ay, como que me quedé con ganas de gritar algo. ¿De gritar qué? ¡Felicidades hoy a todos los niños en su día! Bueno, Blas, no importa. Lo puedes gritar otro día. ¿Cómo crees? Claro, Blas. Todos los días deberían de ser el Día del Niño. Resonancias de Fe. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y también al final del mes de abril. Dios nos concederá esta semana iniciar el mes dedicado a la maternidad divina y a la maternidad terrena también. Esto significa que tendremos presentes durante el mes de mayo a la Santísima Virgen María y también a cada una de nuestras mamás, tanto vivas como difuntas. Creo que es importante ser agradecidos siempre con ellas, darles el respeto necesario y, por supuesto, ayudarles en sus necesidades. Y así como le hacemos ante nuestra mamá terrena cuando tenemos un problema, una angustia, un miedo, una preocupación, así también tenemos que hacer con la Santísima Virgen María, recordando las palabras de la Virgen allá en el Tepeyac: no estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿qué es lo que te preocupa? Así que hagamos que nuestros momentos difíciles sean más pasajeros, confiando en el amor de María Santísima. Ojalá que en este mes de mayo aprendamos, si no lo sabemos, a rezar el rosario, y si lo sabemos, pues a rezarlo con mucho gusto en forma personal, en pareja, en familia, y compartirlo también con los niños. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.